Bien, vamos a hablar entonces ahora de lo que es corriente. La corriente, ¿verdad? Es cuánta carga se mueve por unidad de tiempo. La corriente entonces, la unidad para, ¿verdad?, representar la corriente son los amperes. Entonces, vamos a ir a nuestro primer concepto nuevo, que es el de resistencia de un material. Y la resistencia de un material es básicamente como que cuánto se opone a un material al flujo de corriente eléctrica. Entonces esa resistencia va a ser igual a esa diferencia de potencial dividido entre la corriente. Y esas unidades de resistencia, ¿verdad?, que es voltios entre amperes, se van a llamar ohms. Y esos ohms pues vienen de la ley de Ohm, que Ohms estableció en su ley que, ¿verdad?, el cambio en el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, o que la corriente es igual al cambio en el voltaje entre la resistencia, ¿verdad? Básicamente todas estas expresiones pues son la ley de Ohm, pues, algunas rearregladas para, ¿verdad?, poder identificar resistencia, diferencia en potencial y corriente. Entonces, además de hablar de resistencia, se puede hablar de conductancia, que sería lo contrario de la resistencia, ¿verdad? En lugar la resistencia habíamos visto que era cuánto se opone, ¿verdad?, un material al flujo de corriente. Pues la conductancia va a ser, ¿verdad?, un material que facilita el flujo de corriente. Y como entonces es el recíproco de la resistencia, pues todas las fórmulas las podemos despejar para conductancia, pero en realidad eso no es lo más común. Lo más común es hablar de resistencia. Pero para conocimiento, pues la conductancia tiene unidades de 1 entre ohms, porque 1 entre la resistencia, como podemos ver aquí. Y las unidades de conductancia son los Siemens, con la letra S mayúscula. También tenemos dos términos comunes que no vamos a entrar en mucho detalle con ellos, que son la resistividad, que la resistividad se representa con la letra Rho, que es como una P. Puedo escribirla por aquí, ¿verdad? Es como algo así. Y entonces la resistividad es una medida de cuánto un material se opone a la corriente eléctrica. O sea que la resistividad ¿verdad?, es propia de los materiales, como decir oro, plata, hierro, steel, titanio, cualquier otra cosa. Pues todos esos materiales tienen una resistividad propia, ¿verdad?, para una temperatura y en ciertas condiciones. Y el otro término es el de conductividad, que entonces sería el opuesto de la resistividad. Entonces tenemos aquí este circuito y tenemos los resistores en serie, y queremos ver entonces qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos resistores en serie. Cuando tenemos resistores en serie, contrario a lo que hemos visto con los capacitores, para los resistores en serie, la resistencia se suma. Para resistores en serie, la resistencia se suma. Y, ¿verdad?, ese cambio en el potencial también se suma. Lo que va a ser igual va a ser la corriente, porque la corriente que pasa por aquí, que se representa con la letra I, va a ser igual a la que sigue por acá, y va a ser igual a la que sigue por acá si es un sistema cerrado, como el que tenemos aquí. O sea, la corriente va a ser la misma. La resistencia equivalente entonces se va a sumar, que la resistencia, ¿verdad?, es como que cuánto nos oponemos a que pase la corriente, y
esa diferencia en potencial pues se va a sumar para sacar esa diferencia en potencial equivalente. Usted puede pensar en esto como si fuera agua, ¿verdad? Supongo que tú tienes aquí una bomba de agua que empuja agua en esta dirección, ¿verdad? Y si esto es un sistema cerrado, pues la misma agua que sale es la misma agua que tiene que regresar. Esa es otra manera de que puede visualizarlo, ¿no? La misma corriente que sale por aquí es la corriente que tiene que regresar, porque es un sistema cerrado. O sea que la corriente va a ser igual en todas las partes del circuito. La resistencia equivalente entonces es lo que va a aumentar, o sea que mientras más resistores yo ponga en serie, más va a ser la resistencia equivalente, y entonces el cambio en potencial pues va a depender de cada resistor. Cuando estamos en paralelo, lo que sucede entonces es lo siguiente. Vamos a seguir con el ejemplo del agua. Y lo que sucede es lo siguiente, que si tenemos agua que está pasando, vamos a suponer que el agua la vamos a pintar color verde. Y el agua viene así por aquí y llega hasta este punto. Y el agua tiene la opción de seguir derecho así, y dar esta vuelta y llegar hasta acá. O tiene la opción de irse por este resistor y seguir hasta acá. ¿Qué sucede? Que como ya tienes la opción, o sea que estamos en paralelo, pues la corriente va a ser la suma de estas dos corrientes, o sea la corriente equivalente. Esta corriente del principio, me siento raro diciendo la corriente ahora después de lo del Mayri, pero ajá, esta corriente verde de acá del principio va a ser igual a la suma de estas dos corrientes. Piénsalo por un segundo. Usted tiene agua, entonces el agua, pues parte del agua se va por aquí y parte del agua sigue. Pues el agua que ya está por acá tiene que ser igual al agua que salió, porque el agua no se puede perder por ahí por la tubería. ¿Qué sucede entonces? Que si nos vamos a la ley de Ohm y hemos visto que la corriente es igual a cambio en potencial entre la resistencia, tenemos que, ¿verdad? Ese delta V va a ser igual para los dos, porque los dos tienen acceso a la batería, que eso lo habíamos visto también para los capacitores en paralelo, ¿no? Que estaban los dos prácticamente conectados directamente a la batería. Por lo tanto, esa diferencia en potencial va a ser la misma. Pero ¿qué sucede entonces? Que como esta resistencia, debo decir, es distinta para cada resistor, pues esto que me queda aquí de factor común, ¿verdad? Después de sacar la V de factor común, va a ser ahora mi resistencia equivalente. O sea que cuando tenemos resistores en paralelo, mi resistencia equivalente me va a quedar de esta manera. 1 sobre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más lo que sea que tenga 3, 4, 5, 10, 100, 1000, lo que sea. Y llegamos al mismo resultado que teníamos anteriormente con el tema de los capacitores. Que aquí la resistencia equivalente va a ser menor que cualquiera de las resistencias individuales. O sea que mientras más resistores yo ponga en paralelo, menos resistencia va a tener el sistema. Eso es lo más importante de esto. Identificar, ¿verdad? Que la corriente va a ser distinta a la que pasa por cada resistor. Identificar, ¿verdad? Que como están conectados básicamente los dos directamente con la batería, pues van a tener el mismo voltaje. Y que la resistencia equivalente me va a quedar de este modo. Y verdad, cuando tengamos de igual manera dos resistores que estén en paralelo, pues la resistencia equivalente va a ser igual a la multiplicación del uno por el otro dividido entre
la suma de los dos. Que esto es un resultado que es parecido, si no es igual, al mismo que habíamos visto cuando teníamos capacitores en serie. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Vamos a asumir, ¿verdad?, que esto que dice B1, B2 y B3 son bombillas y tenemos una batería conectada a esas bombillas. Entonces, ¿verdad?, pues vamos a hacer análisis de cuál bombilla va a brillar más. Nosotros sabemos, ¿verdad?, vamos a suponer que va por aquí la corriente. La corriente llega aquí. Bueno, la corriente pues entonces se va a dividir en dos. No necesariamente tienen que ser iguales esas dos, pero se dividen en dos. Entonces, como se divide en dos, ¿qué es lo que sucede? Mira, tenemos aquí que sabemos que son tres bombillas y las tres bombillas son iguales. Eso es lo que me está diciendo el problema, que las tres bombillas son iguales. Pues, ¿qué sucede? Que como estas tres bombillas son iguales, pues tenemos que pensar en lo siguiente. Las dos bombillas de arriba, entre ellas están en serie. Y la de abajo, si verdad, tomamos desde el punto de vista de la de abajo versus las dos de arriba, pues está en paralelo con ellas dos. Hayamos visto, ¿verdad?, que cuando estábamos en paralelo, el voltaje pues va a ser el siguiente. El voltaje del 3 va a ser igual al voltaje 1, 2, ¿verdad? Después que se haga esa unión de 1 y el 2. Y esto va a ser igual al voltaje equivalente. Pero piense por un segundo. El voltaje 3 es igual al voltaje equivalente. Es igual al voltaje equivalente. Pero si el voltaje 1, 2 es igual al voltaje equivalente, y se supone que el voltaje 1 más el 2 es igual al voltaje equivalente, quiere decir que el 1 y el 2 tiene que ser menor que el voltaje equivalente. Es decir, vamos a suponer que el voltaje son, qué sé yo, 10 voltios. Por ponerle un número al azar. 10 voltios. Se supone que entre estas dos pues lleguen 10 voltios y que para acá sola lleguen 10 voltios. Pues no es lo mismo tú tener 10 voltios para ti que tener 10 voltios entre dos. Entonces, como uno tiene 10 voltios para ella sola y las otras dos de arriba tienen que compartirse esos 10 voltios, pues se supone que la bombilla que brille más sea la bombilla 3. Y esta debe ser la respuesta, porque el voltaje que llega hasta esa bombilla es el voltaje equivalente. Bien, ¿verdad? Aquí tenemos el siguiente ejercicio, que tenemos este circuito que está aquí a mano derecha y nos están pidiendo que encontremos la corriente que pasa por el resistor de 10 ohms. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a encontrar la resistencia 2.3, que, ¿verdad?, poniendo el número va a ser esta de aquí al lado. Y entonces, pues como están en paralelo, pues esa resistencia 2.3 va a ser la resistencia 2 por la 3, dividido entre la 2 más la 3, que eso va a ser 20 por 20, que son 400, dividido entre 20 más 20, que es 40. 400 dividido entre 40 va a ser igual a 10. Entonces, la resistencia equivalente pues va a ser la 1 más la 2.3, y la 1, como habíamos visto, que era de 10, y la 2.3 es de 10, pues la resistencia equivalente va a ser de 20 ohms. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que encontrar entonces esa corriente equivalente. Esa corriente equivalente va a ser igual al voltaje equivalente dividido entre la resistencia equivalente. Y entonces, si nos fijamos, el voltaje equivalente pues es el de la batería. La resistencia equivalente la encontramos que es de 20 ohms. Por lo tanto sería 60 voltios entre 20 ohms. Me va a dar 3.0 amperes. Entonces esta es la corriente que está pasando por el resistor de 10 ohms. La corriente equivalente.
Después esa corriente, cuando pasa este resistor, pues se divide, ¿verdad? Para estos dos otros resistores y vuelve y se une por acá. Pero como solamente me están pidiendo la que pasa por aquí, pues la que pasa por aquí, pues es la que sale de la batería. Y hemos visto que es de 3.0 amperes, que es la corriente equivalente. Esa es la que pasa por este primer resistor. Y es necesario que se tome su tiempo, ¿verdad? Para que analice este problema. Porque de primera instancia lo que a uno se le ocurre es lo siguiente. Decir, pues aquí 60 voltios, 10 ohms, pues 60 entre 10 me da 6 amperes y ya vámonos, que esa es la corriente. Pero eso no es cierto porque, ¿verdad? Este resistor 2.3 está en serie. Entonces, como está en serie, todo el voltaje, habíamos visto anteriormente que cuando estábamos con resistores en serie, el voltaje había que sumarlo. O sea que no es correcto que uno asuma que los 60 voltios que están aquí, en este resistor de aquí arriba, porque estos 60 voltios tienen que estar distribuidos entre este resistor de aquí arriba y estos dos resistores que están aquí a mano derecha. Eso es bien importante que lo tengan presente. Entonces, el último ejemplo nos dice, ¿verdad? Que determinemos la resistencia equivalente para este circuito que tenemos aquí. Que se ve así, ¿verdad? Medio complicado, pero que lo vamos a ir rompiendo en partes poco a poco. Entonces vamos a ir llevando esto a la parte del análisis, ¿verdad? Y la parte de los cálculos. Primero, ¿verdad? Tenemos que ver lo siguiente. Viene el voltaje, ¿verdad? La corriente viene por aquí, pasa por este resistor, llega hasta este punto. Cuando llega hasta este punto, tiene la opción de ir por aquí, de ir por acá o de seguir por acá. Por lo tanto, como tiene opciones, está en paralelo, ¿verdad? En este punto. Pero si vemos el 1 con el 3 está en serie, el 1 con el 4 está en serie y el 1 con el 2 está en serie. El problema es que el 2, el 3 y el 4 entre ellos están en paralelo. Y entonces por último, el 3 y el 5 entre ellos están en serie. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir juntando las parejitas para entonces ir encontrando esa resistencia equivalente. Lo primero que vamos a hacer es que identificamos que el resistor 3 y el 5 están en serie. Como están en serie, mírenlo aquí, porque la corriente que viene, ¿verdad? Que pasa por el resistor 3 es la que va a seguir a pasar por el 5. Entonces, como están en serie, esas resistencias se van a sumar. El resistor 3 era de 10 ohms y el 5 de 20. Por lo tanto, esa resistencia 3.5 va a ser igual a 60 ohms. Ahora vamos a ver. Reducimos el problema a tener el resistor 1, el 2, el 4 y uno 3.5. Que si vemos nuevamente, todos estos entre ellos están en paralelo. Vamos a unir entonces ahora el 4 con el 3.5, que es lo que tenemos aquí. R35 y R4 en paralelo. O sea, vamos a hacer R345. Pues entonces 1 sobre R345 va a ser igual a 1 sobre R35 más 1 sobre R4. Porque están en paralelo. Ya hemos visto que esto era la multiplicación de las dos resistencias dividido entre la suma de las dos resistencias. Y eso me va a dar 15 ohms. Porque R4 es 30 ohms, R35 es 30 ohms. Por lo tanto eso va a ser 900 dividido entre 60. Y eso me va a dar 15 ohms. Por lo tanto, acá tenemos ahora el resistor 345, mírenlo aquí, y el resistor 2, que ellos dos, entre ellos, están en paralelo otra vez. O sea que vamos a buscar el resistor 2345
1 sobre el resistor 2, 3, 4, 5 es igual a 1 sobre el resistor 3, 4, 5 más 1 sobre el resistor 2. Y ya hemos visto otra vez la multiplicación de las resistencias dividido entre la suma de las resistencias y eso me va a dar 10.9 ohms. Eso es la resistencia 2, 3, 4, 5. O sea que ya este problema que se veía bien complejo porque teníamos toda esta resistencia, ya las hemos resumido a una resistencia 2, 3, 4, 5. Que miren aquí. Y su valor de resistencia 2, 3, 4, 5 es 10.9 ohms. Y la resistencia equivalente entonces, si nos fijamos, el 1, que es este que está aquí, y el 2, 3, 4, 5 están en serie, o sea, lo que hay que hacer es sumarlo. El 1 es de 50 ohms y el 2, 3, 4, 5 es de 10.9 ohms. Son 50 más 10.9 es 60.9 ohms. Nuevamente, aquí lo importante es conocer cuáles están en serie, cuáles están en paralelo y irlos, ¿verdad? Emparejando de la manera correcta, utilizando las fórmulas que son, para entonces irlo llevando al resultado. Si me preguntaran cuál es esa diferencia en potencial o el voltaje que pasa por alguna de ellas en específico, pues el análisis hay que hacerlo ahora al revés. Ya que tenemos esta resistencia equivalente, pues ir sabiendo cuánto es el voltaje que pasa por estos dos, y entonces por estos, y después así, y irlo rompiendo al revés, de menos a más.